reencarnando en Boku no Hero. Flashback. Observando las calles de Tokio, el bullicio de los vehículos, la gente caminando por las calles, los problemas de la gente, y los carteles que promocionaban a Endeavor como el héroe del año. All for One parecía estar en control. ¿Quién en su sano juicio imaginaría que el villano más peligroso e influyente del mundo estaría a plena luz del día? A pesar de haber pasado ya tantos años, tantas décadas. Se sentía satisfecho por la sociedad que había logrado crear. Una en el que los héroes y los villanos interactuaban en una lucha intensa por el bien y el mal, así como en aquellos cómics que tanto apreciaba cuando era joven, cuando era un niño. Y si bien había interpretado el papel del heroísmo, simplemente se aburría de tanta estupidez e hipocresía, por lo que le encantó más ser el malo, el villano. Amaba observar la desesperación y la impotencia de las personas, su incapacidad de anteponerse a las dificultades que él imponía sobre ellos, mostrando su superioridad ante la fragilidad que representaban sus míseras, deficientes e insignificantes vidas. Ahora que se encontraba en la cima, a pesar de todos estos años, se sentía aburrido y esperaba que el nuevo usuario de la peculiaridad de su hermano le pudiera dar suficiente entretenimiento como para sentirse satisfecho por la cosecha de esta década. Muchas peculiaridades lograron obtener un plus que había pronosticado 40 años atrás. Algunas otras, mutaron de tal manera que eran capaces de desafiar las mismas leyes de la naturaleza. Había hecho una buena recolecta durante estos años, y sus experimentos para reanimar cuerpos mutados con habilidades activas había alcanzado grandes avances que lo acercarían a la resurrección exitosa de los seres vivos. Tomó un trago de vodka, sintiendo el gusto entre sus papilas gustativas. Le recordaba el frío siberiano, Rusia. El desastre que había provocado las detonaciones nucleares en el año 28 del nacimiento del niño brillante le hacía recordar los mejores momentos de su vida cuando era un aspirante a la villanía y el control mundial. Su capacidad de persuasión, el control que tenía sobre las masas peculiares que surgían en ese entonces, y su peculiaridad para obtener lo que quería le hicieron vivir muchos momentos interesantes. Como ser el responsable de la caída de la sociedad anterior a los Quirks. Hermosos momentos. Pensó. La puerta de su oficina se abrió, entrando uno de sus hombres de confianza, su rostro diabólico reflejaba su psicopatía y gustos por aterrorizar a niños en medio del bosque. Mi señor. Él llamó. Me tomo la molestia para disculparme por la interrupción. Tengo una pequeña situación que amerita su presencia, pues un desconocido afirma que usted le envió para darle un mensaje. All for One permaneció en silencio por un momento. Reflexionó, la peculiaridad memoria analizando su mente constantemente en busca de algo que lo relacionara con lo que había dicho su secuaz. Frunció el ceño por un momento, mirando a su secuaz diabólico. No recuerdo haber hecho. Le cuestionó. Mi señor. El hombre diabólico se inclinó en una muestra de debilidad y reverencia. Entonces permítame deshacerme del intruso, pido disculpas por hacerle perder el tiempo. All for One negó con la cabeza, sonriendo con interés. Al contrario, mi fiel seguidor. Permíteme ver a este intruso, siento curiosidad de por qué usa mi nombre y afirma que yo lo envié. All for One tomó su asiento, dejó el vaso en la mesa y esperó. Tráelo aquí adentro, ordenó. Así será. El secuaz asintió, saliendo de la oficina no antes de realizar una referencia como muestra de devoción. Esperó por unos minutos hasta que la puerta volvió a abrirse, encontrando a la persona que venía junto con Diabólico. Se trataba de un joven, apenas llegando a los 18. Parecía sucio y demacrado, probablemente un drogadicto, tal vez un no peculiar. En estos días, los normales no eran muy bien vistos por la sociedad. Aquel joven lo miró a los ojos, y reaccionó como si hubiese visto un dios. Su vista se empañó de lágrimas, y sus labios tartamudearon en un ligero intento de no llorar. Parecía demacrado, posiblemente había sido torturado antes de que éste fuese notificado de su presencia. Pero no importaba, ya que desconocía sobre la identidad de aquel joven. Y eso lo intrigaba más. Mi señor. El joven miró mientras daba algunos pasos antes de caer de rodillas. Por fin puedo verlo a los ojos una vez más. All for One levantó una ceja, curioso. El chico parecía saber sobre él, lo que hacía esto muy extraño. Debido a que había decidido mantener su presencia en el anonimato durante estos 50 años, muy pocas personas, generalmente ubicadas en los lugares de poder, sabían sobre su presencia y su identidad y lo que él representaba. Se levantó de su asiento y se acercó hacia el joven que lo miraba de rodillas. ¿Cómo sabes de mí? ¿Cómo sabes sobre mi nombre?
Yo soy su seguidor, he sido su más leal guardián, mi señor. El joven le dijo, mientras sus manos, con sus uñas arrancadas trataban de tocar los pies del All for One. Diabólico materializó una espada sangrienta. La deslizó a través de las manos del chico, cortándola en un instante, provocando que gritara de dolor. ¿No te atreves a intentar manchar las ropas de mi señor? Diabólico enfureció, decidido a cortar la cabeza ya que el joven. De todos modos buscarían a alguien que pudiera arrancar los recuerdos de su cerebro reanimado más adelante. Estaba a punto de realizar su acto, pero All for One levantó las manos, en señal para que se detuviera. No lo hagas. All for One demandó. Diabólico se paralizó, antes de caer de rodillas en señal de sumisión. Como ordene mi señor. Él reflexionó. All for One observó al joven que se tomaba la mano, el muñón del antebrazo que le quedaba. Parecía desangrarse, lo que le disgustaba a All for One. Decidió resolver esto de la manera más sencilla posible. Telequinesis más desinfectante, estimulador celular, regeneración, anestesis, calma. Un conjunto de peculiaridades se unieron para crear una sola. La mano cortada del chico levitó en un instante junto con el resto de la sangre que salpicaba todo el piso. Esta se aglomeró en un solo cúmulo que empezó a ingresar en el muñón del chico, fascinado aquella escena. Cuando la sangre se completó, su mano encajó en el muñón, mientras la marca de la herida empezaba a cerrarse, como si nunca lo hubiesen cortado en ningún momento. Hueso, nervios, músculos y vasos se sellaron en un instante, como si nunca hubiese sido separado para empezar. El joven observó a All for One fascinado, como siempre lo observaba cuando realizaba ese tipo de hazañas. Gracias mi señor. El joven agradeció. El chico ha enloquecido por completo. Maravilloso, interesante. All for One sonrió, mientras se arrodillaba al nivel del joven que lo observaba con devoción. No me has contestado aún. ¿Quién te envió? ¿Cómo sabes de mí? El joven sonrió mientras estrechaba sus manos en señal de sumisión. Fue usted mi señor, usted me envió. El joven explicaba, All for One confundido. Usted me envió desde el futuro, me dijo que le enviara un mensaje. Usted me entregó la más prestigiosa misión para darle un mensaje, 10 años en el futuro. All for One parecía sorprendido, fue la primera vez que escuchó algo como esto. Sonrió por un momento con curiosidad. ¿Qué es lo que estará pensando su yo de 10 años en el futuro? Eso suena interesante, ¿por qué te envié hacia acá, al pasado? El joven empezó a sentir antes de explicar. Menos 10 años en el futuro, aparecerá un ser, un joven, una peculiaridad Nexus que llamará su atención. Ante las palabras del joven, All for One abrió los ojos con incredulidad. Una peculiaridad Nexus. Pensó para sí mismo antes de continuar. ¿Cómo es ese ser el que me estás hablando? ¿Qué fue lo que pasó? Me temo que no soy quien para hablar sobre esto. Usted me dijo que todo lo que necesitaba saber aquí en mi mente, me dijo que use telepatía en mí. Las palabras del joven le hicieron asentir. No dudó ni por un segundo y tomó la cabeza del chico en señal de espiar la memoria del joven. Lo que vio allí lo desconcertó a más no poder. Esto es... ¿Este ser era un dios? Una entidad, apenas parecido a un niño, un ser hecho de energía pura con un poder incalculable, le daba la mejor batalla jamás luchada en su vida. Esta lucha, este ser. Luchar a través del espacio-tiempo hasta el punto de destruir realidades. Le hizo estremecerse de solo pensarlo. Anteponerse entre las dimensiones, había muerto 1435 veces en un intento de asimilar al joven ser. Shuta Midoriya. Una lucha que iba a través del tiempo, en ver quién caía primero, y estaba perdiendo. Su sonrisa se estiró a más no poder, un desafío digno, estaba allí, unos cuantos años en el futuro. Los recuerdos se transformaron haciéndose añicos, quedando solo un espacio blanco en el que vio a su yo de 10 años en el futuro observándolo fijamente. Un fragmento peculiar, pensó. No pensé que dejarías una firma de tu conciencia en esta vasija obsoleta. El All for One presente le dijo a su yo del futuro. Este último sonrió mientras caminaba hasta ponerse enfrente de su yo presente. Los tiempos desesperados ameritan soluciones desesperadas. El chico no va a sobrevivir, su conciencia viajó tanto que será despedazado. Lo sé, por eso posee una peculiaridad autodestructiva que instale en caso de que quieras obtener la retrocognición. No quiero crear un bucle de tiempo que pueda joder nuestra existencia. All for One se burló de su yo del futuro. No quieres crear un bucle de tiempo. ¿Y qué se supone que has hecho ahora? Evitar borrarnos de la existencia.
Este momento se volverá uno premeditado a través del tiempo, en el que no se modificará sin la intervención de fuerzas externas. Me conozco lo suficiente como para saber que podrías dejarte ganar por tu ambición y arrebatar la retrocognición del chico, como lo acabas de intentar en estos momentos. Ante las palabras del All For One del futuro, su yo del presente sonrió con locura. Me tienes ahí. Pero, bueno. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es no molestar a este crío, no luchar, no interactuar, ni siquiera imaginar que existe Shuta Midoriya. Pero como sé que no vas a desistir a la batalla única y refrescante en nuestra exasperante y aburrida vida, te voy a indicar lo que vas a hacer exactamente para evitar ser destruidos por este ser. Es así. ¿Qué te hace creer que voy a hacer lo que dices? Lo vas a hacer por el simple hecho de que yo lo digo. Después de todo aún existo, y Shuta Midoriya estará por nacer 5 años en el futuro. All For One del presente abrió los ojos con claridad, mientras asentía con la cabeza en señal de reflexión. Entonces sobreviviste. ¿Cómo? Fragmento de conciencia, logré transferir lo que podríamos considerar alma a un recipiente diferente. Estoy debilitado evidentemente, pero nada que el tiempo no me ayude a recuperar. Comprendo. ¿Qué tengo que hacer? Fin del flashback. Shuta Midoriya observaba el planeta Tierra con fascinación. Sentado en posición de loto, estaba unos 5 centímetros sobre el suelo árido y frío de la luna. Había decidido tomar cartas serias en el asunto con respecto a la persona que le estaba dando tantos problemas a él y a su familia. Ya estaba harto de estar tratando de evitar que cualquier criatura intentara decapitar a su madre, o partir en dos a su hermano o sus amigos. O que una legión de villanos golpeara en el país de repente, lanzando bombas de destrucción masiva y arrasando con las ciudades hasta sus cimientos, a causa de un loco que deseaba asimilar su ser debido a que sentía un fuerte derecho de tener todo lo que existía, porque creía que le pertenecía. Creo que con esa cantidad de energía sería suficiente. Se dijo a sí mismo, mientras observaba con su ecovisión a 4 copias de sí mismo en la superficie de Mercurio, mientras absorbían la radiación del Sol. Las altas llamaradas que escapaban como erupciones lanzaban una fuerte cantidad de energía, haciendo que la sensación, el sabor, fuera como comer la cosa más picante y extravagante jamás visto. Era gratificante e interesante beber de una estrella. Literalmente. Las 4 copias sintieron la intención del original. Las copias desaparecieron en un estallido de energía, teletransportándose hacia la ubicación de Shuta. Pudo sentir su presencia, la cantidad de energía que tenían sus copias. Una de ellas de por sí tenía la suficiente energía como para devastar la tercera parte de la Tierra. ¿Quién hubiera pensado que tendría tanto poder en sus manos? Pero era absolutamente insignificante, teniendo en cuenta que Dr. Manhattan era capaz de reiniciar universos completos. Después de todo, sus dones no estaban limitados por la cantidad de energía requerida para tal hazaña. Sin embargo, su estrella más cercana le permitiría realizar una de las mayores locuras jamás realizadas por su persona. Más loco que volverse subatómico y ver el universo desde la perspectiva cuántica, al menos en su perspectiva. Sus clones se fusionaron con él, aprovechando toda esa energía, toda esa potencia en conjunto. Su mirada se centró en Japón, un Japón envuelto en el caos. Posiblemente All For One había buscado la manera de sacarlo de quicio nuevamente para hacerlo retroceder en el tiempo y así evitar que éste esperara un día de receso para poder usar la retrocognición. Bien, es hora de destruir a este tipo de una vez por todas. Tras decir esas palabras, desapareció en un destello, transportándose a sí mismo hacia el pasado, fusionándose con su yo de un día anterior. Pi. Shuta se levantó de la cama deteniendo la alarma, mientras transmutaba su pijama para que se transformara en ropa sencilla. La conciencia de su yo del futuro colisionó en su ser, fusionándose consigo mismo. Tanto la conciencia como todo el poder y la energía que había absorbido del sol en el futuro colisionó en su interior. Eliminó otro futuro más, esta vez arriesgándose a crear una paradoja. Agradecía que tales reglas no le afectaban a su ser, pues estaba fuera del tiempo y podía viajar al pasado, presente y futuro. Podría incluso evitar el nacimiento de su madre y aún así seguir existiendo. Bien, acabemos con esto de una vez por todas. Mientras la primera explosión hacía retumbar las calles de Musutazu, Shuta se trasladaba hacia la ubicación de All For One. Shuta se teletransportó directamente hacia All For One, ignorando el caos que había vuelto a crear el villano centenario. No te creí tan frío como para dejar que tu familia sea asesinada tan brutalmente.
All For One dijo entre burlas, creando una barrera de energía que lo había protegido de una explosión que devastó toda la instalación subterránea en un instante. Ellos se encuentran bien, en el pasado. Me aseguraré de joderte de una vez por todas, aquí y ahora. Es una pena. All For One lamentó. Si apenas nos estamos divirtiendo. El brazo derecho de All For One se estiró en una grotesca amalgama de tentáculos con púas y dedos, disparándose como un látigo. En la mano de Shuta se materializó una espada de energía que cortó limpiamente los tentáculos grotescos de All For One. Dichos tentáculos convulsionaron, abriéndose en un estallido de vísceras, haciendo que de ellas criaturas extrañas reanimadas que salían de una sustancia viscosa que All For One utilizaba para teletransportarse. Pero Shuta no se vio involucrado en una pelea contra aquellas criaturas. Se lanzó con su espada hacia All For One, mientras el mencionado regeneraba su brazo lesionado para transformar el otro brazo en un cañón orgánico de plasma. El rayo colisionó contra Shuta, pero no sintió absolutamente nada. Su alta resistencia lo hizo ignorar el ataque, mientras con un gesto de sus manos transmutaba la tierra, encerrando a All For One. La tierra se transmutó transformándose en metal, que Shuta compactó hasta el tamaño de una pelota de fútbol, con All For One adentro. Excepto que All For One logró sobrevivir, logrando encogerse hasta el tamaño de una hormiga mientras se transportaba hacia el exterior. Pero, a pesar de que se encontraba en un estado tan diminuto, Shuta todavía podía verlo, muy claramente. El aire en esa área fue eliminada por completo, dejando solo un ambiente tóxico. Lo que obligó a All For One a volver a la normalidad, mientras su cuerpo se expandía enseñando protuberancias que destellaban de energía. La mano de Shuta brilló, decidido a borrar a este ser. Desaparece. Shuta atacó, explotando a All For One en una niebla sangrienta. Parecía que había terminado con el villano, pero este se había reformado en un instante, volviendo a la normalidad. Esta vez no permitiré que ese truco funcione conmigo. All For One se burló, mientras se dividía en 10. Solo tendré que hacerlo hasta que tu cuerpo colapse. Veremos. Las copias de All For One ayudaron al original, transformándose en criaturas aberrantes de tentáculos y extremidades protuberantes. Realizando ataques más rápidos que el sonido, con pesos que superaban cientos de toneladas. Cuando las protuberancias chocaban una con otras, la colisión era tan fuerte que hacía temblar el suelo. Otras creaban pequeñas esferas comprimidas, que disparaban ataques de aire extremadamente poderosas, arrancando cientos de metros de tierra en un solo instante, y otros creaban cadenas, generaban cápsulas de tiempo detenido, o ataques psíquicos en un intento de crear ilusiones para distraer al oponente. Pero nada de estos ataques pudieron colisionar contra Shuta, esta vez intangible. En un gesto decidido, atacó a las copias, destruyéndolas, haciéndolas explotar en una niebla sangrienta. El original por su parte, había transformado gran parte de su cuerpo en un cañón extremadamente poderoso, pero cuando estaba a punto de golpear, Shuta se teletransportaría detrás de él, tocando el cuerpo de All For One. Se acabó. Shuta le advirtió, mientras explotaba el cuerpo de All For One en una niebla de sangre. Pero al momento siguiente, este se reformaba nuevamente, mientras desplegaba una gran cantidad de radiación que empezaba a quemar hasta derretir todo a su alrededor. Esto no se acabará hasta que me des tu don. No pasará. Shuta volvió a desmontarlo, mientras All For One hacía todo lo posible para evitar ser desmantelado al nivel molecular. La niebla sangrienta volvió a unirse, esta vez tratando de alejarse utilizando la teletransportación. Pero una fuerza telequinética lo sujetó y lo sacó del punto de transporte, mientras lo volvía nuevamente una niebla de sangre. ¿Deseas luchar hasta el fin de los tiempos?, preguntó All For One, reformándose de nuevo, aunque esta vez, se veía claramente algunos parches de su piel que faltaron por reparar. Esta vez no será igual. Voy a asegurarme de que la amenaza que representas no vuelva a aparecer. Eso no es algo que puedas decidir, All For One determinó antes de volver a ser desmontado. La desintegración del For One se repitió durante un número determinado, el tiempo que había pasado, aunque Shuta se había tomado su tiempo para asegurarse de que este hombre no logra escapar. All For One había vuelto a formarse otra vez, sin embargo, le faltaba parte de sus extremidades, la piel, algunos órganos, un ojo en su cuenca derecha. Pero a pesar de su terrible situación, pues malicioso riendo como loco. Parece que hasta aquí ha llegado tu capacidad para restaurarte. Shuta, de sus palabras, no bajó la guardia contra alguien como All For One. Parece ser que la peculiaridad de reconstrucción no fue suficiente para hacerte frente esta vez. Fue bueno luchar contigo hoy, espero verte en el ayer.
All for One había sido desintegrado con estas últimas palabras, sin volver a reformarse esta vez. Pero a pesar de que había muerto, su conciencia volvió al pasado una vez más, asegurando su existencia y por consiguiente la eliminación de este presente. La destrucción del país y la muerte de los seres queridos de Shuta aseguraron que el chico no pueda vivir en este presente, pero incluso si así lo deseara. Algo en el pasado cambiaría las cosas para que este futuro dejara de existir. Era tan simple como el cambiar de base, explotar una ciudad diferente, cualquier otra cosa. Sabía que Shuta volvería, la pelea volvería a repetirse, y el bucle de retroceso temporal seguiría. Que esta vez, cuando despertó, Shuta lo estaba viendo de frente. Te dije muy claramente que esto terminaba, hoy. All for One no pudo evitar quedar sorprendido, por la afirmación de Shuta. Interesante, que pudieras interceptarme a través del tiempo. All for One dijo, mientras mandaba una señal telepática a todos sus secuaces para reiniciar el ataque masivo, pero, esta vez el ataque no funcionará, Shuta declaró, mientras una copia salía detrás de All for One. No puedo comunicarme con mis secuaces. All for One pensó sorprendido. Si te preguntas qué ha pasado con tu gente, me deshice de ellos una hora antes de tu llegada. Tu límite es de un retroceso de 24 horas, y habiendo gastado tu oportunidad, te tomará 48 horas recuperar la capacidad de viajar al pasado una vez más, a menos que yo viaje al pasado por mi cuenta. All for One se teletransportó, utilizando una peculiaridad de transporte instantáneo limitado. Pero cuando llegó al punto de salida, se encontró con Shuta, al lado de otro Shuta, que tenía otra copia levitando a su lado. ¿En cuántas copias te dividiste? All for One preguntó, impactado. Habían cientos, no miles de Shuta hasta donde alcanzaba su vista. Billones. La respuesta de uno de los Shuta dejó incrédulo al villano. Todos en todos los lugares. De todos lados. Al mismo tiempo. La incredulidad de All for One no tenía precio. Tantas copias, tanto poder para estar en todos lados, era como ser omnipresente. Era como si este chico, lo que sea que fuese, estuviese peleando verdaderamente en serio. Esto casi raya los ridículo. ¿Cómo puede soportar tantas conciencias? ¿Quién es el real y quién la copia? No deberías existir. All for One cuestionó. No me limita a un cuerpo orgánico. No tengo límites, soy lo que soy y lo que quiero ser. Puedo estar donde quiera y como quiera. Todas estas copias, no son copias. Soy yo mismo. Todas nuestras conciencias, somos uno, como también somos uno solo. Estamos conectados, incluso si nos separamos. Pero seguimos siendo el mismo, ya sea en el pasado, presente. Shuta apareció en una explosión de energía debido a su teletransportación. Futuro. All for One observó fascinado, nunca pensó que una peculiaridad Nexus fuese tan poderosa. Pensé que era un dios, pero tú, el villano sonrió hasta dar una carcajada. Sintió como la piel se erizaba, sabiendo que sería desintegrado, y esta vez sería para siempre. Miró con desafío Shuta, aquel que se había teletransportado para estar enfrente de él, su mano extendida hacia su cabeza. Divertido, All for One observaba esto como algo muy divertido. Nos volveremos a ver muy pronto, Shuta Midoriya. No lo creo en lo más mínimo. Yo sí creo que, All for One no pudo decir sus últimas palabras, a causa de que terminó siendo desintegrado en un instante. La niebla se deshizo, desmontándose a nivel molecular. All for One pasó de ser el villano más terrorífico, aquel que había creado toda esta sociedad como lo que era hoy, la pesadilla que acechaba entre la oscuridad y que mandaba a los gobiernos, había desaparecido en la nada. Shuta, y sus demás versiones quedaron en silencio, hasta que empezaron a desaparecer en un instante, para fusionarse con él. Toda esa energía que había recolectado del sol, se había consumido casi en su totalidad la causa de su bioficción. Mantener la existencia de billones de él mismo fue extremadamente agotador. Absorbió la energía residual y quedó en el aire, y permaneció tranquilo por un momento dentro de las instalaciones de All for One. La desmanteló, al igual que todas las demás. No dejó rastro de todo lo que le pertenecía a All for One. Se sentía en su derecho, pues este viejo le había hecho pasar un mal rato, múltiples veces. En una lucha que casi se volvía perpetuo, en el que muy probablemente si seguía de esa manera, terminarían provocando alguna especie de paradoja que pudiera amenazar con la existencia de la sociedad que conocía. Y si bien él no se vería afectado, su familia sí, eso no lo permitiría. Suficiente había soportado con dejar o sacrificar a sus seres queridos en algunos futuros eliminados. Pero por fin se había deshecho de este hombre viejo que no dejaba de acosarlo.
Será mejor que vuelva a casa. Dijo a sí mismo, pensando irónicamente en lo que había hecho. Se había deshecho del mal más grande de todo Japón y posiblemente el mundo, que había debido por más de 100 años, y que seguía aterrorizando la sociedad hasta el día de hoy. Había destruido a la amenaza más grande de todo Boku no Hero, y nadie lo sabía. Estaba bien para él, nadie tenía que saber algo como eso. Búnker subterráneo desconocido. Rusia. Una cápsula se encendió en una luz verde, despresurizándose, y dejando escapar un líquido amniótico de su interior. Desde dentro, un chico de aproximadamente 12 años cayó al suelo, sin fuerzas, temblando. Su pelo grisáceo era largo, y su cuerpo muy delgado, pero aquel joven no dejaba de reír. Ja, 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 ja. El joven se levantó, extremadamente tembloroso. Fue como volver a nacer. Una persona con aspecto demoníaco se acercó a él en forma de sumisión. Traía una toalla consigo, ofreciéndosela como ofrenda. Es un placer volver a verlo, mi señor. Aquel niño le sonrió a la persona, tomando la toalla y secándose con ella. Concentrándose, los 5 dedos de su mano deterioraron la toalla hasta volverlo polvo en cuestión de segundos. Observó al hombre que tenía arrodillado de frente, y asintió con satisfacción. Había sido un buen entretenimiento, fue muy bueno mientras duró. Pero no estaba listo para una situación como esta, incluso cuando tenía 5 años con antelación. Pero él era paciente, de todos modos, necesitaba un cuerpo nuevo. Volvería a recolectar nuevos dones, pero volvería a jugar otra vez. No sin antes de mandar el mensaje, no podía dejar que el bucle se transformara en una paradoja, eso sería muy perjudicial para su existencia. Observó al hombre que se arrodillaba en reverencia, miró hacia el fondo de la habitación, observando su vestimenta. Un traje elegante, modificado para el ambiente frío durante su estadía. Respiró hondo y se sintió lleno. Es un placer volver a verte una vez más, diabólico. Si